desarrollo es cemento. Así que cuando todo sea cemento, los gringos y los europeos vienen aquí, se bajan y dicen, uy, verde, uy, chévere. Y uno le dice, camino lleva a tierra caliente. ¿Cómo? ¿Tierra caliente ahora mismo? ¿No tiene que esperar junio? No, marica, camine. Aquí no, tápenlo verde porque mucho verde, entonces pavimento para tener grandes vías como en Estados Unidos. Así grandes vías, 8 carriles, así. Yo estuve en India ahora a principio de año, del 26 de diciembre al 26 de enero. Y llegué y los indios, hermano, viven, el carro más berraco que hay en la India es un Opel 65. Ese es el Ferrari de allá. Las vías son, mejor dicho, sigue al aeropuerto. Este es elegantísimo frente al aeropuerto. Esto es una suite. El aeropuerto es, hagan de cuenta, Expreso Palmira hace 20 años. Eso, así es. Y entonces yo le decía a los negros, a los indios, hermano, ¿pero de ustedes qué? Y el man dice, no, ¿para qué queremos 8 vías, hermanos, si nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué carros a toda velocidad? ¿Para agredirnos? ¿Para qué? Nosotros vivimos aquí, hermano, suave. El orgullo de ellos, por ejemplo, el man decía, venga, le muestro una vaina berraquísima, vean, un telar del siglo XII. Y uno esperando, uy, un computador que habla solo. Ah, hermano, esa es la vida. Manes andan una onda suave. Además es aterrador, no se agreden. Y manejan así. No se agreden. Hay una explicación, un tipo nos dio una explicación, decía, aquí nadie come carne y nadie toma vino. Y el vino y la carne a esta altura del trópico calienta la sangre y por eso la gente se agrede por allá en sus países. Y en estos momentos sí que cobran vida esas palabras acertadas, como siempre, de Jaime Garzón. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Como siempre, darle las gracias a todos ustedes por su fidelidad, por sus comentarios, por vernos. No me cansaré de decirles gracias, gracias, gracias. Y bueno, comenzamos el video con esa intro, ¿no? Ese punto emblemático que tuve la oportunidad de estar hace poco, donde cayó muerto, donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Luego escuchamos las palabras de Jaime Garzón. Y para rematar este día, esta intro, hoy, un día como hoy, 6 de marzo de 1927, nacía en Aracataca, Magdalena, el gran Gabriel García Márquez. Así que un pequeño homenaje a esos 3 grandes referentes que lo son para nosotros: Jorge Eliezer Gaitán, el gran Jaime Garzón y por supuesto nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y decimos que esas palabras de Jaime Garzón, retomando ahora sí el contenido del video, esas palabras de Jaime Garzón vienen bien en este momento, justo cuando se está dando esa polémica por la nefasta actuación del alcalde Galán en la ciudad de Bogotá. Porque sus palabras ante el proyecto de resolución sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, sus comentarios están dirigidos a desprestigiar este proyecto, que tiene una altísima urgencia para detener la destrucción y el deterioro de los valores agroecológicos y ambientales de la región. ¿A qué obedece?, pregunta el profesor Manuel Rodríguez Becerra, profesor emérito de la Universidad de los Andes. Pues para entrar más en contexto, leamos este post de Susana Muhammad antes de escucharla. ¿De qué se trata esta resolución para la Sabana de Bogotá? Pues esta resolución no está en contra del desarrollo ni de la ciudad. Es un proceso técnico y participativo que lleva meses en construcción. El distrito siempre fue invitado y conocía estos lineamientos. El Ministerio de Ambiente siempre mantuvo abiertas las puertas al distrito, 3 asambleas y 7 mesas técnicas. La resolución está en consulta, no cambia el POT, ni impide proyectos. Ojo con esto, porque es el argumento también de Galán, que están impidiendo el desarrollo, hágame el favor, el desarrollo de la ciudad de Bogotá. Su objetivo es claro: proteger el agua y los suelos agrícolas ante una crisis hídrica que Bogotá no puede seguir ignorando. ¿Cuánto lleva en racionamiento Bogotá de agua? ¿1 año? Allá estuve en Bogotá y efectivamente 24 horas.
24 horas sin agua, un día, 2 días a la semana. Escuchemos a Susana Mohammad. Hoy se ha suscitado un debate a fondo sobre los lineamientos ambientales que puso para publicación el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la sabana de Bogotá. Y queremos aquí aclarar mitos y verdades de esta discusión pública que debe llevarse con la mayor altura y sobre todo con el rigor y sustento jurídico y técnico. Lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Ambiente tiene la competencia para definir determinaciones ambientales sobre la sabana de Bogotá, porque la sabana fue declarada por la Ley 99 del 93 como ecosistema de interés nacional, cuya vocación principal es la agrícola y forestal. Segundo, se ha dicho que los lineamientos ambientales van a frenar obras para el desarrollo de Bogotá, porque esa fue precisamente el vademecum de obras que mostró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Falso. Los lineamientos no detienen esas obras y si hay que hacer claridad por mala interpretación de la resolución, para eso la resolución está ahora para comentarios. Tercero, se ha dicho que estos lineamientos son un freno al desarrollo. Por el contrario, los lineamientos que se vuelven determinantes para los planes de ordenamiento territorial busca proteger el suelo fértil, las aguas, los bosques que todavía le quedan a la sabana para recuperar su capacidad hídrica y recuperar su regulación ambiental. No podemos dar una discusión a espaldas de la realidad de un año de racionamiento de agua y pensar que podemos seguir haciendo el desarrollo como si nada estuviera pasando. Pero eso no quiere decir que no se pueda lograr un equilibrio y un desarrollo sostenible en la sabana de Bogotá, y por eso estos lineamientos que tienen 30 años de deuda sin que los hayan hecho es el gobierno del cambio, porque tomamos en serio la crisis climática que los pone de presente. Seguir los lineamientos ambientales de la sabana de Bogotá, trabajar con todos los actores sociales, económicos y políticos del territorio se hace fundamental para que precisamente logremos una armonización ecológica y ambiental de desarrollo de la sabana, armonización que no existe hoy y que no existe a profundidad frente a la crisis climática. Queríamos aclarar esto porque creemos que el debate público se debe dar de frente a la ciudadanía y no con falsedades y datos inexactos para confundir los propósitos, los medios y lo que se busca con estos lineamientos ambientales, una deuda de 30 años que el gobierno del cambio está saldando. La sabana de Bogotá fue declarada ecosistema de interés nacional en 1993, pero Bogotá se ha seguido expandiendo sin control. Hoy, 8 de sus 9 cuencas, 8 de 9, están en riesgo de agotamiento y Bogotá lleva un año de racionamiento. La resolución ambiental para la sabana de Bogotá ordena a la CAR iniciar la recuperación del agua, restaurar ecosistemas estratégicos y priorizar el reuso. No es una opción, es una obligación que debió cumplirse hace 30 años. La crisis hídrica es real y seguirá agravándose si no tomamos medidas estructurales ahora. Y son tan faltos de argumentos, porque en todo es así, igual con el metro, que por ahí vimos las imágenes, que el tren y que ya tienen listo el tren, en fin. Y la gente aplaude eso. La gente no se da cuenta la chambonada que se ha hecho con ese metro. La gente no se da cuenta que los tiempos en movilizarse, en transportarse en Bogotá, no se van a reducir con ese metro. Es un alimentador de buses. Pero todo porque Gustavo Petro tenía la idea de hacerlo subterráneo. Eso con el metro. Y con el agua, entonces las culpas son de Gustavo Petro. Las culpas son del gobierno nacional. La culpa o el decir es que Gustavo Petro odia a Bogotá. Ese es el argumento. Pero para entender todo esto, hace falta darnos cuenta o ver quiénes son los patrocinadores del alcalde Galán.
Y ahí entenderemos muchas de las cosas y por qué es que Galán quiere construir, 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 donde sea, sin importarle humedales, cuencas, nada. Simplemente el negocio, el business. Miren este cuadro. Alejandro Betancourt dice, cuando quieran entender la razón por la que Carlos Galán se la juega más por el cemento que por el agua, revisen este cuadro en grandes proporciones. Los financiadores de su campaña fueron las empresas constructoras de Bogotá. Presidente Gustavo Petro, salve usted la capital. Repetimos, Alejandro Betancourt publica esto. Y vamos a ver el cuadro. Vamos a ver el cuadro que ha publicado. Aquí lo tenemos. Y resalta Millennium Plaza S.A. Lab Desarrollo SAS, Centro Comercial Diver Express, etapa 3, propiedad horizontal, Inversiones Colombianas 123 SAS, Albatros Holding SAS, ¿qué más resalta acá? Industrias DT SAS, Laboratorio de Desarrollo SAS, Cubic Lab SAS, Top Language Group SAS, Lab Desarrollo SAS, Ana María Camacho, Sonia Paola Donado, Jiménez, Jorge Hernán, en fin. Pero vemos el cuadro Millennium Plaza, Lab Desarrollo SAS, Centro Comercial Diver Express, etapa 3, propiedad horizontal, Inversiones Colombianas 123 SAS, constructores. Pero ¿qué es lo que dice Carlos Fernando Galán y la alcaldía de Bogotá? Dice que la ley no es una opción, la constitución no es una opción. Esto representa un nuevo ataque del gobierno nacional a la autonomía local. Pedimos al gobierno nacional que retire el proyecto de resolución que sin coordinación con las autoridades locales ni una participación ciudadana adecuada pretende declarar como humedal y áreas de especial importancia ambiental zonas estratégicas de la ciudad. Eso es lo que dice Carlos Fernando Galán y salió en una rueda de prensa donde vimos, como dice María José Pizarro, Carlos Fernando Galán no ha entendido nada sobre el modelo de ciudad del siglo XXI. No comprendo cómo está gobernando sin tener esa claridad. Sale en rueda de prensa a asustar a la ciudadanía para excusar su propia incapacidad de resolver problemas tan estructurales como el agua para Bogotá y no le cuenta a la gente que es justamente de los ecosistemas de la sabana que hoy depende la ciudad, empezando por su abastecimiento de agua. Pero en toda esta discusión, ¿qué ha dicho Gustavo Petro? Ha posteado bastante. Uno de los que traemos, de los posts que traemos de Gustavo Petro, es este que le responde a Julián Espinosa. Julián Espinosa es concejal de Bogotá, en fin. La estrategia de Muhammad es clara, detener el desarrollo de Bogotá. Con la medida que tomó la exministra se detienen las siguientes obras: ampliación de la autopista norte vía Subacota, ampliación de la carrera séptima, avenida longitudinal del occidente, Regiotran del occidente y del norte, Lagos de Torca, aeropuerto Guaymaral, la prolongación de la avenida Boyacá. Escuchamos a la ministra que decía que no se iban a impedir ningún tipo de obras, como lo dicen ellos, ¿no? El desarrollo. Pero si estas están en los humedales, por supuesto que se van a impedir. El desarrollo de Bogotá no es pavimentar la sabana, eso solo sirve para los especuladores inmobiliarios que se enriquecen. Es el tren, mi querido amigo, los tranvías eléctricos con estaciones fijas y mucho bosque y mucha agua, lo que permitirá que 9 millones de habitantes vivan en Bogotá y la sabana. Este sí es el verdadero desarrollo para todas y todos. Especuladores inmobiliarios. Vimos el cuadro, este es el post de Gustavo Petro, vimos el cuadro de financiadores, ¿no? Financiadores de Carlos Fernando Galán. Aquí vemos uno, por ejemplo, Millennium Plaza. La forma jurídica de la empresa es anónima, pertenece al sector económico con código de actividades inmobiliarias realizadas a cambio de retribución o por contrata. Aquí lo están viendo. Esto lo tomamos de Data Crédito Experian, los datos de esa empresa. Otra más es esta, Albatros Holding SAS. Pertenece al sector económico con código tal, comercio a por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, etc. Esos son dos de los patrocinadores que vimos en los cuadros. Y retomando lo que dice Gustavo Petro, eso solo sirve para los especuladores inmobiliarios que se enriquecen. Piensan que el desarrollo es ladrillo, es cemento, es concreto.
No puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Por supuesto que no se ha quedado solamente con eso. También tenemos acá, Camacol advirtió que la resolución sobre el ordenamiento ambiental en la sabana de Bogotá afectará la construcción de 360.000 viviendas, de las cuales el 65% son de interés social. Respuesta de Gustavo Petro a Camacol. Camacol no puede seguir pavimentando la sabana de Bogotá porque dejará sin agua a 9 millones de habitantes. Por primera vez deben entender que la vida está primero que la codicia. Hoy le corresponde a la misma ciudadanía defender el agua de los depredadores que se la han quitado, revitar la selva, prohibir minería en la cuenca alta del río Bogotá, descontaminar el río y su afluente, salvaguardar los humedales, hacer la reserva Thomas van der Hamen y extenderla, utilizar masivamente el agua lluvia. Respuesta a Camacol por parte de Gustavo Petro. Pero acá viene otro que le dio el título al video. Otro post de Gustavo Petro, citando a Susana Muhammad. Dice Susana, pues que la sabana de Bogotá ya leímos anteriormente y la escuchamos. Gustavo Petro postea, como decían en Estados Unidos, es el agua, estúpido. Y sí, como dice Gustavo Petro, como decían en Estados Unidos, esa frase de es el agua, estúpido, hace alusión al eslogan, digámoslo así, de la campaña presidencial de 1992 en los Estados Unidos. El eslogan era, es la economía, estúpido. Entonces, pues ya incluso hemos visto que había un programa por ahí donde Gustavo Petro también participó en el 2024 que también se llamaba así, ¿no? Es la economía, estúpido. Haciendo alusión a ese eslogan de la campaña presidencial que tiene su historia, vea, se popularizó en Estados Unidos como es la economía, estúpido, fue idea de James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton, teniendo en cuenta la importancia que tiene que va a tener el agua en el futuro, especialmente en el sector agropecuario. Se puede parafrasear la sentencia de afirmar que es el agua, estúpido. Eso lo posteó Gustavo Petro, y investigando entonces este tema de la frase, de dónde venía y en qué año fue que se utilizó en la campaña de Bill Clinton, pues llegamos a un artículo del Tiempo, escrito por Juan Manuel Galán. Aquí lo ven. Esto fue escrito en el 2024. El agua tiene una importancia geoestratégica creciente para Colombia y para el mundo. Países como Israel, Egipto, Jordania, Arabia Saudita y Australia han definido el agua como un interés nacional vital, es decir, hace parte de lo que es esencial para la supervivencia, seguridad y bienestar de estos países. Un artículo de el hermano del alcalde de Bogotá que habla de la importancia de cuidar el agua. Entonces ahí viene la paradoja, ¿no? Que quería compartirla con ustedes porque de verdad es increíble y lo sabemos. Entonces, por los intereses de unos pocos, la ciudad que lleve del bulto, con tal que no se les dañe el negocio. Bogotá, hermosa, yo soy de Bogotá, yo nací en Bogotá y ahora los últimos días en mi estancia en Colombia, ay Dios, cómo te extraño. Estuve en Bogotá y también cuando llegué estuve tiempo en Bogotá y me la caminé y fui, volví, me cogieron los aguaceros y también pasé lo del racionamiento. Estuve en un sector de Bogotá, qué bonito, oiga, qué chévere, en el sur, bien también, chévere. Oiga, llega Chapinero y ese basurero por todo lado, basuras, vas por la 13 lleno de basura, por toda la 13 hasta llegar al centro, a la Plaza de Bolívar, es un basurero y no se soluciona nada. Increíble cómo se tiran a Bogotá. Después bajas un poco a la Caracas, ahí por esa zona también de Chapinero, de Teusaquillo, de Palermo, y entonces ya estás viendo cómo va a quedar el metro chambón que van a hacer en la capital. Y dice uno, oiga, ¿Bogotá merece esto? ¿Bogotá merece esto? Después llegas, entonces salí, llegué a Madrid, ay no, que ¿por qué compara? Hombre, Bogotá tiene mucho más que Madrid, Bogotá son 3 Madrids, pero no, Bogotá tiene que ser todo chambón, todo así. ¿Por qué para la capital del país eso? Y sin contar con lo que va a venir después.
con los pilones esos, los pilares, no sé cómo llamarlo, las estructuras por donde va a pasar el metro elevado, lo que va a pasar ahí debajo. Ahí en Parque Central Bavaria, en la 32 con Caracas, asómense ahí en la noche, verán el basurero, todo lo que pasa y lo que sucede ahí. Ahora, con esos pilares, con esas columnas, bueno, con esas estructuras, ¿qué va a ser de la capital? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de la ciudad? Y dice uno, oiga, hasta en eso nos robaron, hasta eso. Eso hablaba yo con unos muchachos que estaban en el sitio donde yo me estaba quedando los últimos días. Estaba ahí un suizo, era un suizo y un polaco. Incluso uno de ellos había vivido allá aquí en España, aquí cerca donde yo vivo. Y decían ellos que Bogotá, qué magia, que Bogotá, qué hermosa, pero que el metro, que Bogotá no tenía metro. Y no, pues, hermano, me puse allá a contarles, a hablar con ellos y contarles de dónde viene todo eso, por qué no lo hay, contra qué estábamos luchando en este momento, contra qué estamos luchando y qué está pasando en el país en este momento. Le contaba yo a los turistas la transformación que se quiere y por qué no se quiere, por qué no se puede, por qué tiene que ser una lucha y por qué lo que tenemos que hacer es salir a las calles. Los muchachos me entendían y decían, ¿eso pasa? Sí, desafortunadamente eso pasa. Y eso, si no lo cambiamos, va a seguir pasando. Así que qué tristeza por la capital de la República. ¡Es el agua! ¡Estúpido! Bueno, y cambiamos de tema. Estamos un poco trasnochados. El día de ayer estábamos atentos, pues tuvimos la transmisión del juicio a Álvaro Uribe. Queríamos también estar en esos testimonios que se presentaron el día de ayer. Un total circo, como lo vimos. Por ahí más de una mentira fue pillada, ¿no? Se quedó en evidencia. Pero bueno, eso hablaremos en otra ocasión. Y también estábamos atentos al debate de la reforma a la salud. Estuvimos viendo cómo avanzaba y afortunadamente pues ha dado un pasito más. Vamos a ver cómo continúa. Conclusión, hace falta mucha claridad también respecto a todo esto, sobre todo las funciones de la ADRES, que va a quedar pues como el corazón de este nuevo sistema de salud que se quiere implantar en Colombia. Pues las funciones, cuáles van a ser en realidad las funciones, va a ser capaz o cuál va a ser la respuesta de la reforma del gobierno ante tanta pregunta que decía toda esta gente de la oposición, hablaba. Porque también es bueno escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que, a ver, qué plantean? De plantear no plantean nada, simplemente pues hablaba, bueno, una de las cosas que destaqué en ese debate era el papel de la ADRES, ¿no? ¿Cómo va a ser la capacidad de la ADRES para manejar todo lo que se viene encima? Y porque lo digo, es el corazón, el ADRES va a ser el corazón de esta reforma. Pues de eso tenemos que hablar, pero no hablaremos en este video. Yo incluso ayer en ese debate se leyeron los puntos, punto por punto, y eso se llevó a votación y fue aprobado, los artículos 9, 10 y 11 de esa reforma que habla precisamente de eso. Entonces yo por ahí tengo grabado lo que se dijo y cuál fue la lectura que se hizo allá en el Congreso de todas las facultades y de todo lo que iba a tener o cómo iba a ser la transformación de la ADRES y las funciones que iban a tener en el momento que se apruebe la reforma. Eso toca analizarlo, eso tiene que tener una pedagogía muy, muy, muy buena para que nos enteremos también qué es lo que está ocurriendo y cómo es que se está transformando el sistema de salud. Obviamente sabemos cómo van las cosas, pero hay puntos en que debemos enfocarnos y debemos también capacitarnos para poder debatir con alguien, ahora que estamos en esta época también de campaña presidencial, la campaña ya está andando, pues también debatir con las personas, oiga, ¿qué es esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Quiénes van a ser los encargados de los pagos? En fin, eso merece un programa especial. Entonces, avanzamos con el debate de la reforma a la salud, pero también estamos, ayer lo hablábamos, ¿no? Estamos atentos, estamos expectantes. ¿Qué va a pasar con el tema del catatumbo? ¿Qué va a pasar con la reforma pensional? Porque siguen pidiendo
el Centro Democrático, ya lo vimos, Paloma Valencia, la ANDI, quiere que se paralice, quiere tumbar la conmoción interior para el Catatumbo. Eso es de una irresponsabilidad que yo llamaría apátrida. Les importa un bledo la soberanía nacional y la vida de la gente misma. Están pidiendo que se tumbe el decreto de conmoción interior para el Catatumbo. ¿Y qué es lo que quieren parar? ¿O qué ocurriría? Como lo dice Gustavo Petro, esto es lo que quiere parar el Centro Democrático, la ANDI, Fenalco. Ayer lo vimos que estaba pidiendo también que paralizara la reforma pensional, pues ahora también se unió a la ANDI, al Centro Democrático, a Paloma Valencia, a pedir que tumben la declaración de conmoción interior en el Catatumbo. Pero ¿qué es lo que quieren tumbar? Gustavo Petro citó a Viviana Vargas Ávila. Ella es defensora de los derechos humanos, administradora de empresas, economista, en fin. El Consejo de Ministros, presidido por nuestro presidente Gustavo Petro desde la presidencia y televisado en el marco de la conmoción interior, aborda estrategias estructurales para la paz y el desarrollo en el Catatumbo. No se trata de la mera militarización o la seguridad reactiva, sino de una inversión integral para transformar las economías ilícitas y generar oportunidades reales con enfoque de seguridad humana, abordando así las causas estructurales del conflicto. A continuación, un hilo con el resumen de lo hablado de este espacio el día de hoy. Financiación de la inversión en el Catatumbo. El Ministerio de Hacienda, lo vimos, aquí lo hemos visto, hemos analizado todo eso, nos hemos alegrado y después, volvemos a la realidad de lo que ocurre en Colombia. La demanda de Paloma Valencia, la ANDI, ahora Fenalco, a que se tumbe esta ley de conmoción interior en el Catatumbo. Bueno, entonces, el Ministerio de Hacienda anunció la estructuración de 3 impuestos para financiar esa intervención, la plata para hacer todo lo que se planea, vías, educación, salud, sustitución de cultivos. Es que es algo grande y que deseamos de corazón que se haga. Entonces, los impuestos son, el primero, el juegos de suerte y azar en línea. Se elimina la exención del IVA del 19% establecida en 2016 mientras se supera ese estado de conmoción. Primero. El segundo, impuesto a la venta y extracción de petróleo y carbón. Tercero, un impuesto de timbre a transacciones superiores a 20.000 VT. Las VT son las unidades de valor tributario. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Nos vamos para la lonja del gremio inmobiliario, un artículo que habla precisamente de esto, cambios en el impuesto de timbre, cómo afecta las transacciones en Colombia. Con la reciente declaración del estado de conmoción interior, el gobierno ha creado un nuevo impuesto de timbre, lo que ha generado dudas sobre su impacto en diversas transacciones, incluyendo la compra y venta de inmuebles. Según el decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, emitido en el marco del estado de conmoción interior, se ha implementado un impuesto de timbre del 1% aplicable a trámites notariales, documentos tanto públicos como privados. Este impuesto se aplica a transacciones superiores a 298.794.000 pesos. Ojo entonces con ese dato, ¿no? ¿Aumenta los costos de escrituración de una propiedad? No. El impuesto de timbre ya se aplicaba en algunas escrituras públicas dependiendo de su valor. La ley 277 del 2022 estableció que para la enajenación de bienes inmuebles elevados a escritura pública se aplicaban las siguientes tarifas del siguiente timbre, valor del timbre hasta 20.000, aproximadamente 995 millones, bueno. En fin, estas tarifas se aplican únicamente a la enajenación de inmuebles, están vigentes desde el 1 de enero del 2023 y seguirán siendo aplicadas a las estructuras públicas que cumplan con los topes mencionados. ¿Qué cambios están en ese decreto del 2025, el decreto 175, el decreto de conmoción interior? El decreto modificó transitoriamente la tarifa general del impuesto de timbre, que anterior era del 0%, elevándola al 1% para instrumentos públicos y documentos privados, en lo que concurren los siguientes elementos:
documento público-privado, carta superior a 6.000 UBTs, intervención de ciertos sujetos. En fin, pero quería dejar claro este tema, ¿no? Según es un impuesto de timbre del 1% aplicable a trámites notariales y documentos, tanto como públicos como privados. Este impuesto se aplica a transacciones superiores a 298 millones de pesos. Volvemos al hilo de Viviana Vargas. ¿Cuánto se espera recaudar? Con esos impuestos se espera recaudar 2.76 billones destinados exclusivamente al Catatumbo en los siguientes ejes. Entre otros, sustitución de cultivos ilícitos, 330.000 millones, sector defensa, 881.000 millones, educación, 280.000 millones, infraestructura vial, 200.000 millones. Transformación económica, sustitución de cultivos ilícitos. Gloria Miranda advirtió que los cultivos ilícitos siguen siendo la principal fuente de financiamiento de los GAO. Han aumentado de 43.000 a 53.000 hectáreas, concentrándose en el 52% en Tibú, seguido por el Tarra y Sardinata. Acciones claves, un pago de 1.280.000 pesos por erradicación manual, sustitución del circuito económico ilegal, incluyendo producción, transformación, logística y comercialización, proyectos productivos priorizados en mujeres rurales, compra directa de canastas familiares, Ministerio de Agricultura, formalización de tierras con 36.000 millones, apoyo financiero, 20.000 millones para la comercialización, 27.000 millones para la reactivación económica, 26.000 millones en créditos del Banco Agrario, 51.000 millones en el Fondo de Solidaridad Agropecuaria. Acciones del Ministerio de Agricultura. Marta Carvajalino destacó la implementación de los decretos 106, 107 y 108, asegurando: ADR adquiere canastas familiares y evalúa la adquisición directa de bienes y servicios agroalimentarios. La Agencia Nacional de Tierras cuenta con 7 equipos de formalización de propiedad para avanzar en la adjudicación de baldíos y regularización de bienes. 36.000 millones destinados a la formalización de tierras en 3 ejes: adjudicación de baldíos, formalización de bienes privados, regularización de bienes bajo ley segunda. Eso era agricultura. Vamos ahora a infraestructura vial y conectividad. La Mafer Rojas, la ministra de Transporte, anunció la priorización de la vía transversal del Catatumbo para mejorar la conectividad. Mata Convención. Se invertirán 200.000 millones tras un estudio de alternativas. Convención, el Tarra. Se adicionarán 40.000 millones para pavimentación. 63.200 millones de recursos extraordinarios para caminos comunitarios para la paz total, ejecutados con la Junta de Acción Comunal y mano de obra local. Lo importante, y esto es lo que quieren tumbar: educación, acceso y calidad. Daniel Rojas, Medellín, resaltó avances en educación, infraestructura escolar. 30 instituciones educativas amplían cobertura hasta grado 11. 68 sedes oficiales y 20 del pueblo barí requieren ampliación. 11.913 estudiantes beneficiados. 861 estudiantes del pueblo barí incluidos en el plan. 14.800 millones para kits escolares, transporte y uniformes, prevención del reclutamiento infantil. 20.822 millones para educación superior, beneficiando a 7.314 estudiantes en 2025. La nueva sede universitaria en el Tarra. Educación, salud. Guillermo Jaramillo anunció una inversión de 51.288 millones distribuidos en 83 equipos básicos de salud, 22.334 millones. Infraestructura y dotación, 7 proyectos, 4.481 millones. 22 ambulancias. 5 municipios con CAMAT. Los CAMAT son los centros de atención médica a drogadictos. Sí, esos son los CAMAT. Para prevención del consumo, 4.831 millones. Atención psicosocial y certificación de discapacidad, 4.043 millones. Fortalecimiento de servicios de salud, 5.000 millones. Atención a migrantes, 4.259 millones de pesos. En empleo, Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo, resaltó el papel del SENA en la capacidad laboral. 9.478 personas beneficiadas en 349 programas técnicos y tecnológicos.
1.557 personas certificadas en competencias laborales, 3.930 estudiantes en 14 municipios articulados con instituciones educativas, 20 cursos en marcha con Campesena, 709 personas caracterizadas por la Agencia Pública de Empleo, proyecto de subsede del SENA en Tibú. Protección social y transferencias. Gustavo Bolívar, de Prosperidad Social, detalló la inversión social en la región. 4 puntos de abastecimiento solidario en el Tarra, Acarí, Teorama y Tibú. 4 PAS. Tarra, Acarí, Teorama y Tibú. Obras ya iniciadas. 15.663 adultos mayores reciben asistencia. 42.000 millones para 3.654 hogares. 6.928 millones en canastas alimentarias. Pendiente el pago a 22.574 adultos mayores, costo de 5.192 millones. Bono pensional para el 100% de adultos mayores, indígenas y migrantes incluidos, con 54.000 millones en 2025. La estrategia gubernamental no solo responde a la conmoción interior, sino que es una inversión estructural y duradera para la paz en el Catatumbo. Todo eso es lo que pretende tumbar el Centro Democrático, la ANDI y FENALCO, que como lo dije anteriormente también se había unido a esa petición. Vea, aquí está. FENALCO solicita a la Corte Constitucional tumbar el decreto de conmoción interior en el Catatumbo. Referencia honorable magistrado, el agente de control, Así que, increíble, les importa un bledo la soberanía nacional y la vida de la gente misma. También fueron una de las palabras que dio Gustavo Petro. Esa es la gente. Esos son los que quieren volver a gobernar a nuestro país. De nosotros depende. Cada día queda más y más claro. Recordamos la marcha en Bogotá, el 8M. Hay muchas marchas. Ayer hablamos de esas marchas en la ciudad de Bogotá y estamos esperando el punto de partida. El punto de partida, el punto de convocatoria en las diferentes ciudades del país. Suponemos que la de Bogotá, como ha sido convocada por la CUT, pues saldrá desde el Parque Nacional 9-10 de la mañana. De todas formas, vamos a confirmar, estamos atentos a eso, no ha habido mayor información. Tiene mucha razón, Somos Transformadores, cuando dijo que no se le daba bombo suficiente a las fechas y las horas de las marchas. Y precisamente nos vamos para la cuenta de X de la CUT. Encontramos aquí una noticia también, no hay así mayor información de la marcha. La Central Unitaria de Trabajadores recusa al magistrado Ibáñez Nájar, Jorge Ibáñez, de la Corte Constitucional y pide la nulidad del trámite que viene adelantándose con respecto a la reforma pensional. Ahí está el comunicado, Fabio Arias Giraldo identificado. Bueno, en fin, noticia, vea, un paréntesis ahí que podemos hacer. La CUT recusa al magistrado Ibáñez Nájar, a Jorge Ibáñez, de la Corte Constitucional y le pide la nulidad del trámite que viene adelantándose con respecto a la reforma pensional. Así que, bueno, no encontré información de las marchas, estaremos atentos hoy a ver si hacemos alguna pieza gráfica para que confirmar de una vez por todas la hora, el punto de encuentro, que como lo digo, suponemos que es ahí en el Parque Nacional, en la 7ª, en la ciudad de Bogotá. Bueno, continuamos con este tema. El tema ahora que vamos a tocar es lo que vimos también ayer en la plenaria del Senado. El debate era en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, estaban en plenaria, y hubo un momento que nos llama la atención y dice uno, oiga, otra más. Dice Wilson Arias, que lo sepa todo el país, para impedir que se discuta el proyecto de ley que regula el número de peajes en Colombia, la derecha se salió de plenaria para romper quórum. Están defendiendo los peajes y sus dueños. Luego posan de ovejas. Increíble. O sea, salimos de una y nos metemos en otra. Indignación, incertidumbre. Hablábamos ayer de esas palabras. Es que, ¿esto qué es? Y mire lo que dice el senador. Para impedir que se discuta el proyecto de ley que regula el número de peajes en Colombia, la derecha del Congreso de la República
Se ha retirado del recinto con la finalidad de romper el quórum. Aquí pertenecemos la izquierda, el pacto histórico, los sectores democráticos para discutir de cara al país la conveniencia de mantener un oneroso sistema de peajes que castiga a todos los colombianos y castiga la producción y la productividad nacional. No quieren discutir de cara al país los verdaderos problemas y después se quejan de que nosotros los señalemos que son beneficiarios del gran capital de las transnacionales, del capitalismo financiero muy especialmente, que son los verdaderos dueños de los peajes y del país. Tome nota, pueblo colombiano, de lo que está aquí aconteciendo. ¿Qué podemos decir? O sea, así es que nos roban, así es que se burlan de nosotros, como se lo digo, por toda la cara, ¿no? Y más con el tema de los peajes. Increíble. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y queda ahí está la pregunta, ¿no? Bueno, continuamos. Siguiente. Ayer, Armando Benedetti dijo: si logramos hacer un frente amplio para marzo, espere a verlo, lo escuchamos. Al mismo tiempo, el presidente está intacto todo lo que es su votación, y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo, las próximas elecciones, el del próximo año, en donde vaya el partido de la U, partido histórico, partido liberal, independiente, los verdes de Amaya, etcétera, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar, versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila. Al mismo. Esas fueron las palabras de Armando Benedetti. Eso salieron y brincaron de una vez, ¿no? ¿Quién brincó? Pues el partido de la U. Dice: el partido de la U se permite informar. Rechazamos contundentemente las declaraciones emitidas por el señor ministro del Interior Benedetti, en las que afirma: si logramos hacer un frente amplio para marzo del 2026, en donde vaya el partido de la U, el pacto histórico, el partido liberal, los independientes y los verdes de Amaya, puede que ahí pueda salir un candidato de un frente amplio. Pues se desmarca, ¿no? El partido de la U. Pero no totalmente, porque aquí vemos al senador Correa del partido de la U, dice: nuestro partido de la U se caracteriza por el respeto a la diferencia. No se debe vociferar en público respuestas a la ligera sin el consenso generalizado en las bancadas de Cámara y Senado. Esto no ha sido objeto de discusión en ningún momento dentro del partido. Respetamos a los compañeros que no están de acuerdo con un frente amplio para el 2026, pero otros compañeros y yo, que hacemos parte de esa bancada, estamos dispuestos a conversar con Benedetti y con el gobierno de Gustavo Petro para definir la mejor opción para que quede claro: cualquier pronunciamiento o decisión inconsulta carece de todo fundamento y obedece a ligerezas. Antonio Correa, sí, el senador del partido de la U. Y Gustavo Petro metió la cucharada con otra imagen de Armando Benedetti. Y miren esta imagen. Firmes con las mujeres del Partido Liberal. ¿Por qué hago así? Porque entiendo el porqué de Benedetti. Ya ha hecho más que Cristo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un frente amplio. Y ahí es donde entra Gustavo Petro. Claro que habrá un frente amplio en el país para profundizar una sociedad donde se abra oportunidades para todos y para todas. Frente amplio. Listo. Con toda. Por ese frente amplio. Pero organización es lo que también pedimos, ¿no? Y sobre todo, este frente amplio y el tema de las listas, la conformación de esas listas, la democratización para la conformación de esas listas, es lo que nos preocupa o nos preguntamos.
Un frente amplio, ¿cómo va a ser la participación de las bases del progresismo que en realidad han puesto la cara y que han luchado para que sean parte de esas listas, no que lleguen ahora caciques y ¡pra! 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 ¿Cómo van a ser las listas? Cerradas, suponemos, ¿no? Respetamos la opinión de cada uno de ustedes, que si les gustan las listas abiertas, eso es, la opinión de ustedes es respetable, por supuesto. Nosotros somos hinchas de las listas cerradas. De pronto, lo que hemos visto acá en España, aquí cómo se maneja ese tema, me parece bien que sea aplicable para Colombia. Pero eso sí, nada de venir aquí caciques a tumbar y a imponerse por encima de las bases, que eso es lo que estamos pidiendo. Lo que el mismo Gustavo Petro, que el pueblo entre al Palacio de Nariño, ¿no? Entonces, muy bueno todo esto, pero hay muchas cosas que se deben tener en cuenta, ¿no? Es nuestra opinión, nuestra modesta opinión, pero pensamos y también recogemos lo que muchos de ustedes nos escriben, lo que mucho leemos, también las opiniones, sobre todo con el tema de las listas. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Margarita Rosa de Francisco, ya vamos llegando nos acercamos a las ñapitas, pero no quería dejar de pasar esta columna, este escrito de Margarita Rosa. Y seguro que les va a gustar, como pues Margarita Rosa. La niña Mencha, yo le digo la niña Mencha, eso sí, dejémonos de tonterías. Estoy harta de columnas, pero escribí esta, El Señor del Sombrero. El domingo antepasado salí con mi holandés a desayunar. Cuando terminamos de comer me propuso ir a un mercado de misceláneas en un pueblo cercano. Ya en el mercado me sale al encuentro un señor con un sombrero blanco y acento colombiano. El hombre se dirige a mí a medio sonreír y me dice: mira cómo nos dejaste el país, Margarita. Te deberías volver a la Colombia de Petro. Yo había decidido seguir derecho, pero un poco más adelante me sorprendí a mí misma queriendo devolverme y así lo hice para preguntarle: señor, ¿usted me está culpando a mí por el voto que dieron 11.700.000 personas? A lo que el hombre del sombrero contesta: pues sí, porque ayudaste. Y una cosita, ¿acaso no te tocó la alcaldía de Petro? Muy aturdida le contesté que no. El señor del sombrero quedó satisfecho con mi respuesta. No más preguntas, señora juez. Es la primera vez que alguien me interpela en la calle con el asunto de mis opiniones políticas, que de manera sorprendente se ha convertido en una rareza inconcebible. Las figuras del entretenimiento no deben hablar de sus preferencias políticas en este platanal, según me ha enseñado el duro juicio de los robots y personas para quienes soy una traidora vendepatrias. No estaba preparado para el canto en fa mayor del señor del sombrero y además no soy veloz para responder a este tipo de cosas. Curiosamente, sí, vivía en Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro y recuerdo bien cómo me inquietó cuando todavía no me había convertido al mamertismo, lo que parecía más una persecución contra él y sus políticas sociales. Más o menos lo mismo que pasa hoy a escala nacional, pero la parte que me interesa no es defender al presidente, quien debe saber defender su proyecto más que a él mismo, denunciar la corrupción en su propio entorno y procurar que se ejecuten las obras que se le prometieron a sus votantes más esperanzados y necesitados. Lo más interesante del cuento es el criterio del señor del sombrero. Estoy segura, comparten muchos como él desde una insólita y hasta halagadora concesión que me hacen de un poder de convocatoria más grande que el del mismísimo jefe de Estado. El señor del sombrero me otorga más poder que el que tuvieron los jóvenes que despertaron y resistieron el estallido social del 2021. Más poder que el de las mujeres cabezas de familia, más poder que el de las negritudes que apoyaron a Francia Márquez, más poder que el de la Guardia Indígena, más poder que el de los millones de ciudadanos indecisos que, a regañadientes, lo sé, tuvieron la lucidez y la decencia de no votar por el pícaro de Rodolfo Hernández, más poder incluso que el tiene el mismo Armando Benedetti. El señor del sombrero no sabe a quién echarle la culpa de que la sociedad colombiana esté cambiando y le cuesta
todavía más aceptar que yo, una mujer blanca, con una imagen pública y rodeada de bondades desde la cuna, represente uno de los síntomas más perturbadores de ese cambio. El señor del sombrero, desde su penosa ignorancia, cree que apoyar los principios medulares del progresismo equivale a ser comunista y fanática petrista. Me pregunto si sabrá que ser progresista es desear que así, como él, como yo, la sociedad completa tenga acceso al básico nivel de bienestar por derecho propio y no por astucia de la sobrevivencia. Casi estoy segura de que el señor del sombrero y yo queremos lo mismo. La diferencia está en que cada uno ve en un modo distinto de llegar a ese estado de bienestar y al estado que debe hacer posible tal utopía. Como ciudadana e individua autónoma, me hago responsable de mis decisiones y de mis equivocaciones. El esfuerzo del activismo vale la pena si la idea es construir una ciudadanía estudiosa que también haga lo mismo para que no sigan surgiendo de la nada del pensamiento. Señores, que lo único que le queda bien puesto en la cabeza es un sombrero. Escrita por Margarita Rosa de Francisco. Claro, una figura como Margarita, sí, pues puede tener, sí, puede suscitar este tipo de reacciones, ¿no? A mí me pasó en mi estancia en Colombia, me pasó dos veces. Y una de ellas, bueno, la persona que me trató como se le dio la gana, eso fue lo que les conté allá en Ibagué, haciendo la toma en el mural, ahí en el Éxito de la 80, haciendo la toma del mural de las Cuchas, tenía razón, paró un tipo y me pegó una madreada impresionante, y cuando volteo yo a mirar estaba otro tipo al frente, ahí hay un puente, ¿no? Sí, por encima pasa un puente, y había otro tipo al lado de allá donde está el mural de Yo di la orden, y yo no sabía si el tipo estaba mirando, viendo a ver yo qué iba a reaccionar, cómo iba a reaccionar, porque la madreada se escuchaba, porque como les digo, ahí pasa por encima un puente, queda como una especie de túnel, digámoslo así, no, y entonces hacía como eco la madreada que me estaba pegando. Afortunadamente, en ese momento pasó un muchacho y yo le vi intención de que era una mototaxi. Y le dije moto y dijo sí, me monté de una y adiós pues, nos fuimos. Eso me pasó. Y otra cosa también me pasó en la ciudad de Bucaramanga. Pero suele ocurrir y lo que dice Margarita Rosa tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hay gente, hay personas que lo único que llevan bien puesto en la cabeza, en el caso de ese señor, era el sombrero. Bueno, llegamos así a las ñapitas, al bonus track. Aquí en Colombia con C, ustedes saben que siempre traigo vendaje y demás. Un bonus track, un vendaje. Lo primero que traigo pues a Gustavo Petro. Ayer vimos una actividad maravillosa, la verdad que me gustó bastante. Una actividad que estaba haciendo con los habitantes de calle, con las mujeres habitantes de calle en Bogotá. Recordando pues ya tenemos la cercanía del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Dice Gustavo Petro, con las mujeres habitantes de calle en Bogotá, un 8 de marzo para que la mujer que trabaja, que estudia, que cuida y que sufre. Desde este 8 de marzo gritamos igualdad. Explotar y explotar a la fuerza de trabajo, hombre o mujer, quema una nación, porque así no es como se produce la riqueza. La riqueza se produce con inteligencia de esa misma fuerza de trabajo, con la dignidad de esa misma fuerza de trabajo. Y entonces una de las grandes preguntas que tendríamos que hacernos no es solamente qué pasó ese 8 de marzo en la historia, sino qué pasa hoy en Colombia. Y no solo en Bogotá, en todo el país. ¿Qué pasa con la mujer en Colombia? Desde la más rica hasta la más pobre, desde la más joven, desde la niña hasta la más vieja. ¿Hay dignidad para la vida de la mujer en general? Y aunque luchas se han librado y avances indudablemente se han obtenido, no podríamos decir que sí. Hoy hay que hacer un gran esfuerzo para que la mujer, todas ustedes aquí presentes,
pueda tener un bono pensional cuando lleguen a los 57 años. ¿Qué es lo que establece? Es lo que establece la ley hoy, reforma pensional se llama, es una ley aprobada por el Congreso que tiene que empezar a regir en julio. Nosotros hemos empezado a aumentar un poquito con el presupuesto los bonos pensionales de 80,000 pesos que eran, aquí lo aumenté yo a 120,000, me acuerdo, pero el país llega hoy a 230,000 pesos. Pero es a partir de julio, si la Corte Constitucional lo permite, que toda mujer en Colombia que llegue a los 57 años tendrá un bono pensional si es que no tiene derecho a la pensión. El 8 de marzo. Recordemos que el 8 de marzo de 1875, varios centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York protestaron y se manifestaron por la desigualdad salarial respecto a sus compañeros. Las protestas desencadenaron una brutal represión de la policía que terminó asesinando a 120 trabajadoras. Por eso se conmemora el 8M, el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer. Eso fue el 8 de marzo de 1875. Bueno, después de escuchar a Gustavo Petro, aquí vemos imágenes. La única manera de no dejar morir el Ministerio de la Igualdad es con la gente en la calle, con los funcionarios en la calle, el presidente Gustavo Petro. Y vemos esta foto. Y pues volvamos a escuchar a Gustavo Petro, sobre todo por el tema del ministerio, el Ministerio de la Igualdad. Y por eso creamos el Ministerio de la Igualdad. No para que tratara con banqueros, con dueños de concesión de carreteras, no para que tratara con los grandes negociantes de este país, sino para que tratara con la gente más golpeada de este país. Para eso lo creamos. Tanta rabia les dio que ya le pusieron fecha de terminación. Es el único ministerio de todos los que existen que va a morir. El viceministerio de la mujer va a morir. El viceministerio del LGBTI va a morir. La dirección de habitante de calle va a morir. La dirección de las poblaciones más excluidas de Colombia va a morir. La dirección de poblaciones étnicas va a morir. Y yo me pregunto, ¿lo vamos a dejar morir? Pues la única manera de no dejarlo morir es con la gente en la calle, con los funcionarios en la calle, luchando por una palabra mágica que se llama igualdad. La única solución, la única forma es en las calles. Ya lo he dicho varias veces. Esas palabras se dieron en el encuentro que tuvo Gustavo Petro con las habitantes de calle. Pero también Gustavo Petro estuvo ayer en la entrega del reconocimiento del empresario del año. Y ahí hubo una imagen que publica Blue Radio. Este es el momento en que Barbosa se retira del recinto en el que el presidente Gustavo Petro estaba por iniciar su intervención. Le queda grande escuchar lo que va a decir. Ustedes, perdón, ustedes no lo estaban viendo, véalo ahí está. Eso lo publica Blue Radio, ¿no? Y dice Gustavo Petro, entonces por eso también le pusimos esa frase al título. Ve, ni me di cuenta. Más ñapitas, vamos llegando al final, pero no quería dejar pasar esto por alto. Colombia avanza en tecnología aeroespacial en alianza estratégica con Airbus España. Habíamos escuchado hace meses esta alianza entre Colombia y que Airbus España estaba buscando aquí en Colombia, pues esa alianza, valga la redundancia. Estamos en la página de la Presidencia de la República, vemos estas imágenes. Con la participación de 11 ingenieros y 9 técnicos colombianos de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, se desarrolló en el país un tren de aterrizaje que será usado por los drones militares producidos por la industria aeroespacial Airbus en España. El proyecto, considerado un hito para la industria aeroespacial colombiana, se llevó a cabo por el marco de un acuerdo de cooperación firmado por el Gobierno Nacional y Airbus para dinamizar y potenciar las capacidades técnicas y humanas del sector defensa en Colombia.
El sistema de aterrizaje será instalado en las aeronaves no tripuladas de Airbus, conocidas como sistema remotamente tripulada de altas prestaciones, utilizadas por los ejércitos del aire y de tierra españoles, así como la Fuerza Aeroespacial Colombiana FAC, en misiones de inteligencia. El tren de aterrizaje se fabrica en las instalaciones de la SIAC en Bogotá. Los vuelos de prueba del CIRTAP con el nuevo componente tecnológico se realizan en septiembre de 2025 en la ciudad española de Getafe, donde opera una de las plantas de Airbus. Allí se evaluará la resistencia al componente en condiciones extremas, tanto medioambientales como de alta exigencia de frenado. La aeronave no tripulada CIRTAP tiene una envergadura de 12 metros y una longitud de 7 metros. Es una plataforma de 750 kilos, como máximo peso al despegue, con una capacidad de carga útil superior a los 150 kilogramos, con opción de portar armamento. Miren, aquí tenemos una imagen de lo que es el CIRTAP, el dron íntegramente español que realizará su primer vuelo. Este es el CIRTAP. Muy bien, ahí hay un pedacito de nuestro país. ¡Qué buena noticia! Esa noticia no quería dejarla pasar por alto. ¿Qué más dice acá? El desarrollo tomó 2 años de trabajo detallado, durante los cuales se identificaron necesidades estructurales y operacionales claves. Cada fase fue fundamental para asegurar la confiabilidad y el rendimiento del componente, señalaron los voceros del Ministerio de Defensa. Así que Colombia avanza en tecnología aeroespacial en alianza estratégica con Airbus España, en el tren de aterrizaje. Ahí lo alcanzan, están aquí arriba, ahí lo ven, listo. Bueno, y ahora sí, llegamos al final. Vean esto. Una más. Van 3.623 viviendas rurales entregadas, publica Gustavo Petro. Y como siempre, revisamos la cuenta de Gustavo Petro antes de irnos y de cerrar nuestro contenido, y acaba de postearlo. Vean lo que dice, hablando de Frente Amplio, ¿no? Dice Claudia López Hernández, el Frente Amplio, Petro, Gilinski, Benedetti. Partidos avanza a toda marcha. En público posan de pelea y en privado hacen negocios. Eso publicó Claudia López. Y mire la que contesta. Buenísimo. Garzón. Desde la mujer habitante de calle hasta lo mejor del empresariado para transformar a Colombia, como dije ayer, abrir la puerta de las oportunidades a todas y todos con coherencia y sin mentira. Y así, ay Dios, siempre hay una foto, ¿no? Siempre hay un trino. Así llegamos entonces al final de este contenido. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también a don Gonzalo Enrique Rubio González, que nos ha hecho un aporte al canal. Gracias, don Gonzalo. Muchas gracias por ese aporte, por unirse al canal por medio de las opciones que presenta YouTube, los super thanks, los super stickers, en fin, todas estas opciones. Ave María. Otras opciones que nos da, es que de verdad, ver esa imagen, es que cayó perfecto. Me imagino cómo, no sé si Gustavo Petro tendría esa imagen o sería el propio Benedetti. Oiga, vea la que tengo, y se la enviaría, el que vea. Ay Dios, siempre hay un trino. Bueno, me está despidiendo. Gracias, don Gonzalo, gracias a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de Colombia. Carajo, cómo te extraño. Con C de Colombia. Chao.